Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde, nada más y nada menos que con los poderosos. Sí, señor. Sí, señor, que no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Bueno. Bueno, Ramón Colombo, Fogarate, Diulca Pérez, la Mujer Maravilla, Rudy González, Batman. Y tú, Superman. Y yo, Superman. Amigos, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y para Santiago, la ciudad corazón y todo el Cibao Premium 101.1 FM. Bueno, en las noticias del día, la Cámara de Diputados, después de haber fallado ayer la aprobación del proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo sobre la eliminación de aranceles o tasa cero de aranceles para una serie de alimentos y productos importados por un término de 6 meses, a propósito del encarecimiento y el tema de la guerra principalmente. Ayer la Cámara de Diputados trató de pasarlo y no pudo pasarlo. Yo no entiendo. 10 votos faltaron. Sí, pues yo no entiendo lo que pasó. No. Yo sé qué pasó. Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Hasta donde yo conocía o conozco los procedimientos en el Congreso Nacional, y yo presumo de conocerlo porque tuve 12 años cubriendo el Congreso Nacional, cuando un proyecto de ley no es aprobado, sencillamente tiene que esperar que termine la legislatura para ser presentado de nuevo. Se supone. Eso es lo que yo entiendo, pero no fue aprobado ayer porque no estaban los votos. Quedó sobre la mesa. Pero ¿por qué queda sobre la mesa porque si no fue aprobado? Es lo que yo no entiendo el mecanismo. Porque demanda 2 lecturas. Fue aprobado en primera lectura. Hoy fue aprobado en primera lectura. No, ayer. Perdón. No entiendo. No estoy entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer no se aprobó. No se aprobó, claro, se aprobó. yo lo sé. Se rechazó, no tuvo los votos necesarios. Correcto. Entonces, si no se aprobó y se rechazó, ¿por qué razón vuelve a otra lectura? Si se rechazó y se terminó, pues claro. Ahora, yo no sé si es que debe tener un voto mayoritario de rechazo para que se determine rechazado, o si cada vez que no reúne las cantidades positivas se puede mantener sobre la mesa. O sea, yo no lo entiendo, porque para mí lo que yo entendía del procedimiento congresual es que cuando no se aprueba un proyecto tiene que esperar la próxima legislatura para ser presentado de nuevo. Entonces se presentó de nuevo hoy se consiguieron los votos y se aprobó en primera lectura y pasa a la segunda lectura después de 24 horas, que es lo que establece el reglamento. O sea, deberá presentarse el viernes o el martes de la semana que viene en su defecto para la segunda lectura. Entonces, ¿la sesión de ayer en qué queda? Eso es lo que yo Hay que preguntar. Hay que preguntar qué pasó. Yo quiero hablar con alguien que me diga, que me explique ese tema. Bueno, si la memoria no me traiciona, cuando un proyecto queda sobre la mesa es porque no es presentado, no es llevado a votación. No, pues se llevó a votación ayer. Se llevó a votación ayer. Es que se llevó a votación ayer y tuvo por 89 votos. Por 10 votos. Tuvo 89 votos. 3 en contra y 52 abstenciones. Me declaro incompetente. incompetente. Por eso que te digo, yo me declaro incompetente. Ayer fue rechazado. Ayer fue, sí, el proyecto no pasó ayer. 89 votos a favor, necesitaba 96. 89 votos a favor. 52 o 62 abstenciones, 3 en contra y 55 ausentes que no fueron a la sesión. Pero yo te digo, si sucedió eso, tiene que estar, sí, porque ahora, mira, si hay alguien que maneja a la perfección el tema de la Cámara de Diputados, se llama Alfredo Pacheco. Vamos a llamar a alguien que nos ilustre. Pacheco es un maestro en el manejo de ese tipo de situaciones y se conocen los reglamentos de la A a la Z. Puede ser Pacheco, puede ser Rubén Maldonado, que es vocero de uno de los bloques,
puede ser Gustavo Sánchez, que es vocero de otro de los bloques. O sea, a ese nivel, a ver si conseguimos a alguien que nos diga qué pasó, sencillamente. Claro. No es entrar en la consideración de si el proyecto es bueno o es malo. ¿Qué pasó en el mecanismo constitucional? A mí me extrañó. A mí también. Me extraña. A mí también. Pero el tema es que si se aprobó, está consignado que se aprobó en primera lectura hoy, la Constitución, el establecimiento, la metodología, establece que después de un proyecto aprobado en primera lectura, debe pasarle 24 horas para ser presentado en la segunda lectura. Muy bien, pero la lectura de ayer, ¿qué lectura fue esa? Yo no sé la de ayer. Yo no sé si fue. la de ayer fue la primera lectura. O la 1:30. Yo realmente no estoy entendiendo nada de esto. Lo que pasa es que se conoció en comisión fue aprobado. Pero sí, y se presentó. Y entonces se llevó al hemiciclo. Pero en el Pleno lo rechazaron. Pero el Pleno rechazó el proyecto cuando se presentó a discusión ayer. ¿Algún mecanismo hay yo me supongo que le permite reintroducir el proyecto? ¿A quién tiene ahí? Rubén Maldonado. Rubén Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos discutiendo lo que no sabemos del procedimiento congresual y creemos que sabemos. ¿Qué pasó en el caso de hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, con el proyecto de ley de los aranceles cero? Una vez que ayer fue presentado, no pasó, y entonces yo me preguntaba, haciéndome creer yo que sé del mecanismo, de que si ayer se rechazó, ¿por qué se presenta de nuevo hoy? Si se rechazó, se rechazó. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasó ahí, Rubén? Bueno, en principio, vamos a comenzar desde el principio para poder darle una explicación a lo que pasó hoy. Sí. En el día de ayer el proyecto, si bien es cierto que se presentó y se presentó el proyecto, se puso en agenda. Okay. Y entonces en la lectura del informe, ¿verdad? En la lectura del informe, el proyecto no tuvo la votación requerida, porque lo que primero que se aprueba es el informe. Okay. Cuando se presentó, los diputados de la oposición, entiéndase PLD, Alianza País, Fuerza del Pueblo, el PRD, decidimos para que el proyecto no se aprobara, porque entonces lo que íbamos a hacer era que le íbamos a hacer el quórum. Nosotros no abstuvimos de votar. Al atenernos de votar el proyecto, entonces no requirió los votos requeridos para su aprobación o rechazo, que son 96 votos. Solamente votaron a unos 80 y pico de diputados del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Okay. Esa votación volvió y se repitió y pasó lo mismo. En consecuencia, el procedimiento que mandaba inmediatamente era dejar el proyecto sobre la mesa sin decisión, y cuando se deja sobre la mesa sin decisión, lo que significa es que al otro día, en la primera sesión, o en la primera sesión que se haga después del día de ayer, correcto, entonces el proyecto era el punto número 1. Y efectivamente eso pasó. Lo que ha pasado hoy es que tiene un ingrediente diferente. ¿Cuál el ingrediente que tiene diferente es que en la lectura del informe, cuando analizamos el informe, propiamente dicho, porque ese informe lo acabaron ayer mismo, fue sazonado ahí mismo y llevado de una vez para conocimiento. Cuando analizamos el informe, vemos que el informe establece, de acuerdo a la Constitución de la República, que ese proyecto requería de la 2/3 partes, porque era una ley orgánica. Y es una ley orgánica porque trata los temas arancelarios del país, los temas impositivos del país. Entonces, los colegas diputados de la Fuerza del Pueblo, la bancada del Fuerza del Pueblo, da la voz de alerta. Y le pide al presidente de la Cámara que oriente a la sala en el entendido de que ese es un proyecto que requiere de la 2/3 partes y que en consecuencia a su votación tiene que ser una votación especial calificada y que la pizarra debe estar preparada para eso. Calificada, exactamente.
El presidente Pacheco no le dio la palabra a ninguno de los legisladores, yo no estaba en ese momento ahí. El caso es que el proyecto, la mayoría del PRM presente, conjuntamente con sus diputados, aprobaron el proyecto en primera lectura. Esa primera lectura podríamos analizarla, podemos establecer cualquier nivel de crítica, pero tenía los 96 votos requeridos, los 97. Ahora bien, para la segunda lectura, ¿verdad?, que debe darse entonces ya para el próximo martes, entonces nosotros vamos a contemplar la exigencia al presidente de la Cámara, primero, que oriente correctamente sobre la realidad del proyecto, y vamos entonces a mantener nuestra posición como fuerza política de oponernos a que desde el gobierno se le haga una competencia desleal a los productores agrícolas nacionales y al... Lo que yo quisiera entonces entender, o sea, lo que quiero entender, es la personificación. Lo que quiero entender, Rubén, es el hecho entonces de que lo que pasó ayer fue sobre la base del informe, el informe no de del fondo del proyecto. No, ayer no, pero de todos modos no se conoció. Porque si ayer no se aprobó, entonces el proyecto no puede quedar sobre la mesa si no se aprobó. Que se pusiera hoy. Correcto, no se transfería ninguna norma, porque ayer el proyecto no tuvo decisión, ni a favor ni en contra, porque no estaban presentes, es decir, no estaban presentes en la urna, en el sistema de votación, los 96 diputados requeridos. Solamente habían inscrito para esa votación 80 y pico diputados. Entonces, déjame entender, porque yo no sé de esto, déjame entender. Entonces, como no había ayer la cantidad suficiente requerida del quórum para una votación, ni se aprobó, ni el proyecto no pasó nada, porque yo lo que veo hoy en todos los medios es que el proyecto se rechazó porque no tuvo los votos. En la práctica, ayer no se rechazó. Ayer lo que se hizo fue que nosotros, haciendo una jugada para no hacerle el quórum, ¿verdad?, al partido de gobierno y aprobar el proyecto, nos retiramos. La mayoría nos retiramos la votación, no así del hemiciclo, pero no votamos. Al no votar, nuestro voto no figura para la votación, y tampoco figuró el voto del Partido de la Liberación Dominicana. Al no estar ninguno de los dos, entonces no habían los votos requeridos. Ahora bien, en el día de hoy, no se ilustró, no se le explicó a los y las diputadas que esa votación era una votación que requería de 2/3 partes, que es correcto que se haga eso y debió hacerse. No se hizo. Al no hacerse, los diputados usaron el mismo procedimiento que fue ayer. Yo no estaba cuando esa votación, de hecho sea de paso, pero en el día de hoy, ayer sí, pero en el día de hoy no. Entonces, lo que va a pasar ahora es que nosotros entonces el martes, pues vamos a vernos en el Congreso de nuevo, y nosotros pues vamos sí a exigir primero que la pantalla sea puesta, el sistema de votación, para votar una votación requerida con 2/3 partes, y nosotros vamos a emitir nuestro voto negativo. Esperamos que el PLD mantenga la misma posición. Una pregunta. Y si nosotros mantenemos la misma posición y estamos presentes, pues el PRM no tiene los votos para hacer pasar ese proyecto. Una pregunta. Tiene que pasar, por supuesto, al Senado. Correcto. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, debe ir al Senado. ¿Correcto? Claro, sí, perfecto, sí. Ahí, ¿cuáles son las perspectivas? No, ahí sería lo mismo. Primero, el Senado también tendría que pasar con la 2/3 parte. Igual, como pasa en la Cámara de Diputados. En el día de hoy pasó con la 2/3 parte, porque realmente votaron, nosotros no votamos ni el PLD, y eso pues, votaron nada más ellos, y habían 96 votos.
Perfecto, gracias Rubén, gracias por tu ilustración, muy amable. Para la segunda lectura, ellos tienen que buscar las 2 terceras partes. Y ahí entonces nos veremos, porque definitivamente ese proyecto atenta contra el aparato productivo de nuestro país, en sentido general. Ok, perfecto, gracias Rubén. Gracias bien, Rubén. Bien, un placer. Bueno, ahí está la explicación. Entonces ayer no se votó por el proyecto, por el fondo del proyecto, sino que se votó, se trató de hacer la votación, pero no había, por así decirlo, el quórum para que se pudiera producir una votación, y el proyecto quedó sobre la mesa. Esa es una explicación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, está bien, Olga, no te pongas así. Lo que pasa es que Olga tenía su cronograma de trabajo hoy, Olga, nuestra productora, y nosotros le hemos roto el programa, el cronograma, pues yo creo que era necesario, ¿verdad, Jordi? Sí. Para saber qué es lo que pasó. Ahora Rubén dijo algo ahí, que ellos esperan que el PLD mantenga la misma posición. La posición claro que sí, por supuesto. Pero después de todos esos bambinazos que le han dado al PLD desde la Fuerza del Pueblo, no sé. En eso ya han sido coherentes en posiciones de oposición, porque no es una posición de... No hay una concertación. De ellos contra ellos. No. En ese caso es una posición además, de oposición, de bloque de oposición contra el bloque de gobierno. Pero no hay una concertación. Pero no hay coincidencia en sus posiciones. En su posición contra. Sí, pero se pueden poner bravitos. Yo no creo. Porque bueno, dicen la gente de la Fuerza del Pueblo que el domingo va a haber un tsunami en el PLD de gente que se va para... Pero en este caso yo no creo que afecte esa situación por el hecho, pienso yo, porque es una posición de oposición frente al partido de gobierno y frente al gobierno, y en eso la coincidencia no establece una disputa entre ellos. Bueno, parece que el domingo van a ser juramentados los 700 cuadros que se fueron con Rafael. Rafael tenía 700 cuadros. No, hay congresistas, hay... Una posición lo que tenía. Se habló de 700 miembros del partido. Se habla de que se van congresistas del PLD a la Fuerza del Pueblo, regidores, alcaldes y unas cuantas firmas más. Tenemos en la línea a José Dantes.